Bien, nos encontramos en este nuevo cápsula de video para poder explicar el funcionamiento de un circuito que obedece a la lógica secuencial. Hasta aquí nuestro estudio se ha basado en la lógica combinacional, donde con compuertas, ¿cierto?, lógicas, hemos implementado los circuitos combinacionales y la salida de estos obedecen fielmente a los cambios que existen en sus entradas. Pues bien, la lógica secuencial se inicia con el estudio de estos circuitos llamados flip-flop y tiene la particularidad de que sus salidas, si bien inicialmente son dependientes, obviamente, de sus entradas, una vez que sus entradas cambian, estas se mantienen sin cambio alguno. Es decir, tienen o adquieren o tienen como característica, mejor dicho, una potencial memoria. Esta cualidad o capacidad de almacenar el dato que se encuentre en su salida. Y justamente a partir de estos dispositivos vamos a estudiar otros como son los registros y las memorias, porque con ellos, con estos flip-flop, se construyen dichos elementos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra cápsula? Primero, poder analizar la operación de los circuitos flip-flop básicos con compuertas. Tenemos dos allí, que son el flip-flop, sí, bien digo, que está implementado con compuertas NAND, y el flip-flop que está implementado con compuertas NOR. Naturalmente tienen un funcionamiento levemente distinto, pero cumplen la misma función. Y luego vamos a describir la diferencia entre los sistemas síncronos y asíncronos. Comencemos entonces por el primero, el de la izquierda, aquel circuito que ha sido implementado con compuertas NAND. Para ello nos vamos a concentrar en esta forma bien particular que tiene de conexión. Si lo vemos en forma bien simple, es un circuito combinacional más de los que hemos estado estudiando, muy simple, pero con una característica. Fíjense que las salidas de estas compuertas NAND, le vamos a colocar nombre 1 y 2, están retroalimentadas a las entradas de la opuesta, lo cual, ¿cierto?, ya es algo muy particular. Tienen dos entradas que están a la izquierda denotadas con la letra S y R. Para nosotros S significa set, R significa reset. Como dice la literatura en español, set es equivalente a decir establecer y reset es equivalente a decir restablecer. Establecer y restablecer serían las dos palabras en español cuando ustedes consulten la literatura recomendada en el programa de la asignatura, por ejemplo. ¿Ya? Pero para nosotros, set y reset va bien. Y tiene dos salidas, Q y Q negado, y naturalmente debemos entender que si por alguna razón Q vale 0, la salida es el complemento, es decir, Q negado vale 1. Nos vamos a quedar con esos dos números a la salida, un 0 en Q y un 1 en Q, para poder comenzar a explicar cómo funciona este circuito llamado flip-flop que está implementado con compuertas NAND. Como ya tenemos un 0 y un 1, estos se retroalimentan a las entradas de las compuertas NAND. Quiere decir que el 0 que está en Q llega aquí a la entrada de la segunda compuerta NAND y el 1 que está en Q negado llega a la entrada de la primera compuerta NAND. Entonces debemos definir qué valores le vamos a dejar a set y reset. Vamos a comenzar con un 1 en set y un 1 en reset. Si esa es la condición de entrada, veamos qué sucede con Q y Q negado, que son las salidas. Analicemos la primera compuerta NAND, obviamente siguiendo lo que ya conocemos, es decir, la tabla de verdad, donde podemos ver que las dos entradas son un 1 y sabemos que 1 por 1 es 1, pero como hay una negación a la salida es NAND, negado es 0. Es decir, la salida Q sigue quedando en 0. No hay un cambio en Q. Y si analizamos el funcionamiento de la segunda compuerta NAND, recuerden, se ha retroalimentado este 0 a la entrada, tenemos 0 y 1, 0 por 1 es 0, pero negado es 1. Es decir, Q negado sigue quedando en 1. Como se dan cuenta, un 1 en set y un 1 en reset en este circuito que está implementado con compuertas NAND no está provocando cambios en la salida de Q y Q negado respectivamente.
Alguno puede preguntarse, ¿esto fue porque se definió que Q fuera 0 y Q negado fuera 1? Bueno, hagamos el cambio para ver qué es lo que pasa. Hagamos que Q sea 1 y como Q es 1, Q negado obviamente tiene que ser 0. Un 1 en la entrada de Q se retroalimenta a la segunda compuerta NAND y un 0 en Q negado se retroalimenta como entrada a la primera compuerta NAND. La primera compuerta NAND 1 por 0 es 0, pero negado es 1, es decir, se mantiene Q en la salida con un 1. En la segunda compuerta AND 1 por 1 es 1, negado es 0, es decir, Q negado es 0. Por lo tanto, lo que podemos determinar en esta descripción de funcionamiento es que cada vez que la instrucción set y reset estén en 1, en la salida no se va a producir ningún cambio. Estas se van a mantener como estaban. Si Q era 0, se mantiene en 0. Si Q era 1, se mantiene 1. Obviamente Q negado será el complemento de Q, es decir, lo opuesto. Veamos ahora otra situación que pudiésemos advertir en estos circuitos. Ya hemos probado con dos entradas en 1. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un pequeño pulso en la entrada set, que esta es la representación rectangular de un pulso que llega aquí a la entrada set, donde el valor superior del pulso es 1 y el valor inferior del pulso es 0. Esto quiere decir que en un breve instante de tiempo, la entrada set será 0. Va a cambiar a 0. Por algún momento la vamos a hacer 0. Vamos a dejar reset en 1 y vamos a probar con la salida cuando Q sea 0 y cuando Q negado sea 1. Obviamente la salida, recuerden, siempre en complemento. El 0 de Q se retroalimenta a la entrada de la compuerta NAND, de la segunda. 0 por 1 es 0. Está bien, creo que estaba bien. 0 por 1 es 0, negado es 1. 1 se retroalimenta acá. 0 por 1 es 0, negado es 1. Y Q cambia. Q cambia ahora a 1. Como Q cambia a 1, miren lo que ocurrió aquí. Q cambia a 1. Ese 1 se vuelve a retroalimentar a la entrada. Ahora ya no es 0, esa entrada de la segunda compuerta NAND es 1 y tengo la entrada 1, 1, 1 por 1 es 1, negado es 0. Q negado cambia a 0, que se retroalimenta al mismo tiempo, acá es 0, 0 por 0 es 0, negado es 1 y Q se sigue manteniendo en 1. Pese a la interrupción allí, podemos ya ir estableciendo una tabla de verdad para el funcionamiento de este flip-flop. Veámoslo así. Tenemos las entradas S, R y nuestra salida Q. No vamos a dibujar Q negado porque es el complemento. Cuando pusimos un 1 en S, un 1 en R, vimos que no había cambio en la salida. Le vamos a colocar aquí tal cual, no hay cambio en la salida. No hay un cambio en la salida. Ahora hemos hecho una segunda comprobación porque hemos puesto un 0 en S y un 1 en R. Y cuando seguimos el funcionamiento de las salidas retroalimentadas a la entrada, nos damos cuenta que va a establecerse un 1 en Q y un 0 en Q negado. Entonces, cuando pongo un 0 en S, aparece un 1 en Q. Obviamente R tiene que estar en 1. Hagamos la misma operación, esta vez, pero con un 1 en S y un 0 en R. Veamos qué sucede ahora. Vamos a borrar aquí esto que teníamos. Vamos a dejarlo como estaba. Recuerden, quedó un 1 en Q, un 0 en Q negado. Y ahora nada más que trasladamos este dibujito del pulso a la segunda compuerta NAND y hacemos que reset sea 0, que set sea 1 y veamos qué es lo que está ocurriendo aquí. Como reset es 0,
y está acompañado de un 1 en la entrada, porque ese es el 1 que se viene retroalimentado desde la salida Q. 0 por 1 es 0, negado es 1. Fíjense cómo ahora cambia Q negado, cambia a 1. Y ese 1 se transfiere a la entrada de la primera compuerta NAND, que como set está en 1, 1 por 1 es 1, negado es 0. Por lo tanto, Q va a cambiar a 0. Y ese 0 se vuelve a retroalimentar aquí en la entrada, quedando la combinación 0, 0. 0 por 0 es 0, negado es 1, Q queda en 1. Y ya no hay más cambios. Quiere decir que cuando hemos puesto un 0 en reset y un 1 en set, un 0 en R y un 1 en set, la salida Q se ha tornado 0. Y básicamente ese es el funcionamiento de este flip-flop. Y hay una condición que ustedes seguramente se están preguntando que no se ha utilizado en este caso, que es la condición 0, 0. La condición 0, 0 no se utiliza. Es una condición inválida, dice la literatura, ¿cierto? Recomendada en este caso. Y lo vamos a anotar así. Y ya les voy a explicar por qué. Es una condición inválida, porque con 0, 0 en la entrada de set y reset de este circuito flip-flop, no se garantiza el estado de la salida Q. ¿Qué quiere decir? Que no sé cuándo voy a tener un 0 y cuándo voy a tener un 1 en Q. Esto es muy arbitrario, entonces no se utiliza. Por lo tanto, si lo que vamos a requerir de estos circuitos es tener certeza de lo que vamos a obtener en la salida Q, con la condición 0, 0, en este flip-flop que se implementa con compuerta NAND, esa condición es inválida. ¿Ya? Entonces, hemos encontrado una tabla de verdad para un circuito combinacional que hoy conocemos como flip-flop implementado con compuertas NAND. Y además vamos a dibujar un esquema para reconocer cada vez que nos enfrentemos a este tipo de flip-flop, esto es un rectángulo por si acaso, lo que contiene o cómo está implementado. Este flip-flop que hemos implementado con compuertas NAND, recuerden, tenía una entrada S, set o establecer, R, reset o restablecer, Q, dos salidas, Q y Q negado. Q negado es el complemento de Q. Y esa es otra condición que podría ocurrir si colocamos dos ceros en la entrada. ¿Por qué es inválido? Porque también podríamos tener que Q valga 1, o sea, se establezca 1, y Q negado también. Y ya sabemos que eso no puede ser, porque siempre tiene que ser el complemento. Y las entradas las vamos a dibujar con un círculo. ¿Para qué? Para entender que las condiciones válidas que hemos estudiado aquí son la condición 1, 1, la condición 0, 1, la condición 1, 0, pero la condición 0, 0 en las entradas es una condición inválida. Y ya tenemos entonces los elementos básicos para reconocer un flip-flop de compuertas NAND. Una tabla de verdad, un circuito combinacional, pero por sobre todo un esquema, una figura que nos va a permitir cada vez que nos encontremos con ella, reconocer que este es un flip-flop y ya sabemos cómo funciona.